¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Nos encontramos una semana más en su podcast favorito, su espacio de audio digital favorito de Muy Low Rock, el podcast. Me acompaña el grande, el maestro, el ídolo de todo público mexicano, Lauro Maldonado, alias Lau Rock. Un placer, Lauro, tenerte aquí en este espacio una semana más. Nada más no me digas así porque cuando me dices así no sé a quién le habla, entonces me saco de Un onda. placer, maestro Lau Rock. Bueno. ¿Cómo está, maestro? Primero, el dinero no está peleado con la educación. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén Qué viendo. gracioso, ¿no? Qué cómico. Permíteme. Y segundo, mi querido maestro, el maestro es usted. Eso quería hacer énfasis. Claro. El maestro es usted. Claro que sí. Entonces, pues aquí andamos. Muchas gracias. Una semana más. Ya tenía mucho que no lo veía. Muchas gracias, maestro. Mira, hasta ya me creció el pelambre aquí. Claro que sí. Pero bueno, Yo sigo igual. ¿qué Para tal? los que no escucharon el episodio anterior, no nos vieron, platiqué que estaba usando un shampoo que según esto sí, que promueve traes acá, que crezca el cabello, y yo cada que vez se más pelaco así, fortalezca cada vez más. el cuero cabelludo. Sigo sin ver resultados, damas y caballeros. Yo sigo pelón. El damas y caballeros viene acorde Acorde, a un comediante ¿sí? que yo sigo bastante de cerca. Me gusta mucho su contenido. Pero eso hablaremos después. Bueno, y lo del Primeramente, pelón también. ¿cómo estás? Sí. Bien, maestro, aquí andamos, gracias. ¿Cómo Buenas te ha tardes. tratado Pues bien. esta semana? Aquí, Fíjate qué paradójico, ¿no? Nuevamente nos encontramos, tú con una playera negra, yo con una playera blanca. A mí me gusta mucho este color en la vestimenta, maestro. Fíjate que a mí la playera blanca, así blanca, Aparte, mire cómo... tengo como no 4 sé, playeras ya blancas. no me queda bien la ropa, chale. ¿Qué onda? Eso ya lo hablamos en el episodio pasado de sus complejos. Una dietita. Hay que aprender a quererse. Claro, yo me quiero, ¿Qué pero te iba a decir? quiero hacer una dieta. Tengo como 4 playeras blancas así lisas. Muy bien. No, pero es Le algo... gusta, le gusta. Es algo nuevo que le he encontrado el gusto, fíjate, porque antes no, como que no me gustaban las playeras lisas y ahorita creo que es lo que más uso. Muy bien, maestro. Como, o Ah, sea, sí. entre los jerseys de básquetbol y las playeras lisas creo que es lo que Eso habla más utilizo. de una cosa. Está usted ya arribando a una edad en que... No se crea, maestro, Claro. no, nada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido maestro? ¿Cómo El está? día de hoy ¿Cómo está? vamos a hablar de un tema muy gracioso, Muy gracioso, muy cómico, mágico. que, What? que no va a ser doble. Ah, échale. Vamos a hablar de... Dígalo. Vamos a ver, la comedia. La comedia. La Divina Comedia. ¿Has leído la Divina Comedia? ¿Has leído la Hace Divina Comedia? algún tiempo leí algunas... le platico así rápido. Claro. Tuve que hacer un trabajo de investigación y leí algunos capítulos en particular. No todos. No voy a ser un mentiroso aquí. Nunca lo he sido. No he leído la obra completa de Dante Alighieri, obviamente. Ujú. Pero algunos pasajes referentes a esta obra, claro que sí. Yo tampoco la he Pero leído. otras sí he leído. Pregúntame de otras cosas. No, pero es que este viene a tema. Ah, bueno. ¿Es graciosa la Divina Comedia? No. ¿De qué habla la Divina Comedia? Pues básicamente habla de la muerte, del infierno, del inframundo, Qué paradójico, ¿no? de otras cosas. Lo que pasa es que, y si me permite, el término comedia no siempre se utilizó con la acepción que conocemos hoy en día. No es jajajajeje. Claro. O sea, comedia en Como todo ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ¿verdad? tiempos antiguos significaba una representación, un drama pudiera ser, una tragedia, bueno, tragedia no, pero un drama sí, ya sea por escrito, una obra escrita, ya sea una arte escénica, ya fuese también dentro de las bellas artes de la danza, pudiese ser Es una representación, ¿no? una representación, pudiera ser dramática y no por ello se le dejaba decir comedia. Entonces, Ok. bueno, pues por ahí, ¿no? Pues mira, justamente, ahora que lo mencionas, la historia del término comedia nace en la antigua Grecia, allá por el... ¿Cómo? Es que Está muy guapo el día de hoy, no se preocupe. parezco Capulina.
viene muy ad hoc. Viene, claro. Mire, hoy se alinearon los astros para ¿Cómo le falta su sombrerillo agujereado? agujereado, así, pero Claro. no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Entonces, Dígame, maestro, usted tiene su origen, ¿no? su origen. En Grecia antigua, Grecia, allá por el año de 1200 antes de Cristo. Y fue en ese proceso El teatro griego. hasta Claro, el teatro griego. hasta el 400, No, sí, oiga, por cierto, si me lo el permite. 143 antes de Cristo. Si me O lo sea, permite. del 2000 al 143 aproximadamente fue cuando Bueno. fue el proceso donde se Le- consolidariza el término. Consolida, maestro. perdón. Madre mía. Le platico. Es que me está distrayendo. Permítame. Dije, le platico. Joven. Es que muchas de las cosas que conocemos actualmente a Claro. nivel cultural se lo debemos a los griegos. Claro. Entonces, por ejemplo, términos como la política, la democracia, Sí, por eso son los términos, Juegos Olímpicos, por etcétera, eso etcétera, son términos que tienen son originarios en Grecia, significado. que a su vez tienen su influencia en Oriente, en la antigua China, por ejemplo, también. Civilizaciones más antiguas que los griegos tuvieron su influencia, pero acá en Occidente, ¡pum! Los griegos son los que nos influyeron para muchas cosas, ¿no? Qué Que cómico. actualmente se siguen utilizando, ¿no? Y por cierto, hablando de artes escénicas Pues y que demás, justamente es por eso, ¿no? Oiga. Que casi todas las palabras que Sí, sí, utilizamos provienen del tienen griego, claro. su descomposición Su- etimológica. su Y etimología, así la es. mayoría vienen del griego. Así es. Dígame una palabra y ahorita se la descompongo. No, gracias. Bueno, qué bueno porque después ya no funciona. Oiga, Qué cómico. un saludote, nuestra amiga Perla Saldívar. Claro que sí. Es actriz formada, de esas personas preparadas Es verdad. realmente. Entonces, bueno, le puede interesar este episodio de la comedia. Que nos Pues, ponga también aquí, que nos diga, Claro, le puede interesar y puede decir, esto no sabe nada. eso iba, maestro, me ganó usted. Iba a decir, estos son unos pelmazos. Qué cómico. Están hablando puras tonterías. Pero bueno, Sí. eso es lo importante de este podcast, mi querido maestro, que Claro. es nuestra opinión y podemos interactuar y que nos den su opinión. Claro, claro, claro. Entonces, a grandes rasgos, la comedia así se deriva, así comienza, así Sí, sí. inicia. ¿Está usted de acuerdo? O sea, sí, son representaciones, ¿verdad? Primeramente eran obras, como tú ya bien lo mencionabas, de las bellas artes y todo ese flow. Así es. Y por cierto, bueno, yo creo que somos grandes actores, en general los seres humanos, ¿Mm? porque actuamos ante la sociedad. No somos los que somos, la neta. Entonces, Tú dices. somos unos en un ¿Sabes lugar quién, la y somos verdad? otros. Maestro, por favor, por favor. No, discúlpame, ahí sí no comparto No tu nos punto de vista. desempeñamos igual Hay quien en el trabajo, se que en mantiene la casa, real, en la escuela. se mantiene real Ay, perdón, ya a me sus digo. principios, sus creencias, No, los principios no están en juego, maestro. Me refiero sus a actuaciones, tu forma. primeramente, por eso, Ya o sea, ve, ya ve, actor. sí, no, Y eso me recuerda, me permite. no, o sea, la importancia de mantenerse real. Muy O sea, bien, hasta ser la una muerte. persona real, o sea, Cállese. efectivamente, amor mío. Y ahora, El mantenerse real es un término que se ha romantizado bastante Lo que- ahora en lo la que me cultura recuerda- urbana. si me lo permite, yo como No, actor no te lo permito. fui pésimo. Yo me considero una persona como real, actriz. verdaderamente, porque pues uno Yo siempre me- trata de ser quien es realmente, ¿verdad? Porque pues ¿qué gana uno Así es. fingiendo o aparentando con X grupo de personas, ¿verdad? Va a llegar un Así punto es. donde la máscara se te va a caer, Se te va a caer, y así vas es. a terminar mal. Y Entonces, arriba ¿qué los mejor? Acosta. ¿Qué mejor? Ser una persona real, ser una persona que diga la verdad, que sea... Muy bien, maestro. Pero no estamos saliendo de tema. No, pues tú lo saques, Sí. tú saques el tema, lo Así es. desarrollamos. Bueno, ¿Cuál es el problema? saludos a los Acosta. Claro que sí. Muy bien. Los Acosta todavía viven. Sí, Pregúntate. ahí andan, sí, cómo no. Ahí andan. Es que Originales me hace falta de San Luis Potosí. Sí. Saludos a San Luis Potosí. Me tocó. yo creo que si sacan un en disco el ahora, estadio de fútbol. si sacan un disco ahora, se va al número 10, Ahí Billboard. jugar unas finalcitas chidas en el estadio Alfonso Lastras de San Luis. Ahí, bueno, una en el Alfonso Lastras y otra dirigí en el viejo estadio, en el Plan de San Luis. Ahí estuvimos. Entonces, un saludote a la bandita de San Luis Potosí Claro y a que los sí. Acosta en especial. Bueno, maestro, Ajá. hablemos de la comedia. Como usted ya lo dijo, Qué gracioso. los orígenes de la comedia. Pero, por ejemplo, le pregunto, maestro. Sí, o sea, esto de que la comedia es algo ¿cómo es usted? gracioso ¿Cómo es usted? es como un término relativamente, es
una definición relativamente nueva a la historia misma del ser. Insoportable la edad del ser o no ser. Puede ser. A lo mejor, quién sabe. Hay tipos de comedia, maestro. Ya como conocemos este concepto en la actualidad, hay distintos tipos de comedia, obviamente basados en el sentido del humor, ¿no? En el hacer reír, en el querer hacer reír. Por ejemplo, le platico, la típica broma del pastelazo. Esa es muy típica del gabacho, ¿no? Del gabacho. ¿Qué? Del tipo de comedia, ¿no? De la... ¿Cómo le diré? Así se le llama, maestro. ¿Dónde te sentaste? No, maestro, de ese pastel no me refiero. Me refiero a del tropezón, del accidente, ese es el humor de pastelazo. Oh, y que se da mucho en sorry. mucho en la actuación, ¿cómo se le llama esta actuación? Se me fue, maestro, muy física, muy corporal. Entonces... ¿No te han salido a ti anuncios de una aplicación relativamente nueva que se llama Kuwai? O sea, que es como una K y luego Wai. No, maestro, le recuerdo ¿No? que yo no tengo... No te salen, o sea, salen anuncios en todos lados. No, Se metieron un varo en publicidad para que te Ajá. salieran en todos lados. ¿Neta? No, ¿No? la verdad que no. Yo me declaro hater abiertamente hater de Kuwai, la neta. Yo... Porque, para empezar, Échale. déjate platico Échale, esta sí, maestro. situación. Sí, maestro. Que para empezar, su modelo de aplicación es directamente una copia a TikTok. Esta red social que Pero es por la ondita esa La rompió. del políticamente La de los rompió. gabachos, ¿no? Que TikTok iban la a rompió. prohibir el TikTok. Pero es que no sé en qué quedó eso, creo que al final no se llegó a entrar en vigor esa ley, No sé. Ese apartado. ese apartado, Bien. no estoy muy seguro, estoy No sé, desinformado, maestro, pero, tengo que yo al o sea, TikTok no le hablo. para empezar. Usted creció viendo TikTok, yo crecí viendo No Jackass. crecí Ahí está viendo el TikTok, detalle. no crecí viendo TikTok, Entonces, no te confundas, no crecí viendo TikTok. yo crecí viendo Pero- Chabelo. Pero pues sí, TikTok viene reviviendo, ¿no? Esta ondita de Vine, allá más por los 2010, creo, si no estoy mal. Pero entonces, esta aplicación, Kuwai, que para empezar el nombre está bien feo. Y La neta, a ver, sorry, ¿y cuál es la...? no me gusta, Ya usted está aquí dándole publicidad. pero es mala publicidad. Pero... No la descarguen, chavos. Es que eso es lo que voy. Porque. ¿Te imaginas que me toman el video? Por estar echando acá. No, usted Es que te digo, se este metieron, es su podcast, usted se diga lo que metieron usted un quiera. varo en publicidad. Entonces, maybe también se meten un varo en estándares, ¿no? De quién está hablando mal de ellos. Pues él. Pero mira, copia el formato de TikTok, primeramente. Y luego se mete un varo en publicidad y te sale en todos lados. Estás en Instagram, te sale en Instagram. Estás en YouTube, te sale en YouTube. Está en todos lados. Y luego, como que la publicidad no es. Como que grabaron nada más 3 comerciales. Sí. Y esos los publicitaron. Entonces, En todos lados, sí, lo mismo. entonces son los mismos 3 comerciales de cada rato, te Imagínese termina usted, hartando. claro. El chiste de esta aplicación es que dice que te va a dar dinero por ver los TikToks. Ya, Por ver sí, los ya me TikToks, salió. que ya me mientras salió, más ya TikToks, vi, mientras más sí. videos veas, más dinero vas a tener. Entonces, para empezar, eso es un chiste. Por ¿verdad? luego Se les- están burlando de ti en tu cara. Cara. Porque obviamente, pues eso no va a No va a ser, pasar, amigos. así es, no caigan en provocaciones. Nada en la vida es gratis, eso ya se sabe. Fíjese nomás. Eh, Buena publicidad, mala publicidad. entonces- Están hablando de eso en todo el mundo. Entonces te dicen, no, es que, guay, pero no sé cuánto dinero para que puedas cobrar. No sé qué. Y es de que no me mientas, porque yo No me mientas en yo la sé cara. cómo funcionan ese tipo de cosas. A mí ni en mi casa me conocen. Por eso le digo Efectivamente. todo. Entonces, Fíjese. ¿qué van a andar pagando una aplicación? Entonces, ¿qué voy a andar pagando para...? Entonces, para mí, ese es el chiste que ya, o sea, la primera vez que lo vi dije, no manches, ¿qué es esto qué? Pero ya de tantas veces que he visto el comercial, ya me tiene harto ese chiste. Muy bien. Quemando un chiste. Bueno, Ese chiste así quedó es. Un chiste contado muchas ya, veces. se acabó el espacio Gracias, entonces, tirándole hate a Bueno, Kuwai. pero Sí. hablando de la comedia, maestro, ¿qué cómico es usted? Cuando se lo propone, cuando no... ¿Por qué estamos así? Como que este episodio Sí, no más. ahí le va. De ellos. El...
El pastelazo, decías. Sí, sí, que los tipos de humor, exactamente los tipos de humor, de Claro. comedia, ese puede ser uno. Hay humor negro, maestro, que con base en tragedias El humor negro se está hace... canceladísimo. Pero hay que saberle, Canceladísimo. depende qué, cómo y cuándo. Claro, pues el ambiente, como todo. Entonces, No vas a ir, el... no vas a ir a un funeral y decir, oye, me muero de risa. Pues no, ¿verdad? No, no, no. Y está el humor, es el humor negro, que sí que ya últimamente es muy delicado todo Canceladísimo, ese tipo de cosas. canceladísimo. Está el humor blanco, El que humor es, blanco, claro que sí. se caracterizaba acá en nuestro país, gente que nos ve en Timbuktu, en Checulumbría. Les platicamos, aquí había un actor llamado Gaspar Enaine, apodado Capulina precisamente, y él era el rey del humorismo blanco, así lo presentaban. Él no utilizó malas palabras, no utilizó doble sentido, no tuvo necesidad en toda su trayectoria, que fue muchísima, de recurrir a ese tipo de argucias para hacer reír a la gente. Fíjate. Entonces, Gaspar Enaine Capulina, el rey del humorismo Maestro. blanco. Y bueno, hay varios, bueno, ya estaremos hablando, es que no quiero adelantarme, estaremos hablando de comediantes, por supuesto, y también otro tipo de El stand-up. género, el stand-up, Stand-up. que proviene del gabacho, si no mal recuerdo. Sí. Yo recuerdo, bueno, en aquel tiempo, yo sé que hay muchos más para atrás, desconozco, soy un ignorante de esta cultura de stand-up, pero, por ejemplo, Jerry Seinfeld en Estados Unidos, Larry David, Oh. el mismo Eddie Murphy, actor en cine y demás, también fue estandopero en sus inicios. Jim Carrey, ¿sabe quién es Jim Carrey? Sí, no. Ese mero. Yes. Rock. Thank you very much. In English, please. Bueno, esta bandita que iban a... ¿En qué consiste? Pues bueno, pararse enfrente de un micrófono con una pared detrás. Inclusive los primeros stand-ups eran en paredes de ladrillos, que de hecho por eso después se hacían tipo parodias donde con una pantalla verde o con una pared pintada estilo ladrillo, aunque no fuera así, era como la esencia del stand-up. Sí, no, pues los inicios, haciéndole referencia. Ha evolucionado todo este rock and roll. Actualmente también, bueno, hay mucho... Hace algunos años hubo un boom del stand-up, maestro. Que yo creo que todos querían ser stand-up. Sí, como ya por el 2000, pero hay que saberle, hay que por el prepararse. 2015, ¿verdad? Y estaremos hablando ahorita de stand-up. Claro, pues es que no es nada más, o sea, el formato puede parecer sencillo, ¿verdad? Que nada más te paras y empiezas a contar chistes, pero evidentemente pero llegó a hay un ser, proceso maestro, llegó a detrás. ser tanto que llegó a ser fastidioso, así como lo dijo usted ahorita de la aplicación y sus comerciales, llegó a ser hartante. Hartante porque al ver, por ejemplo, una plataforma, el Comedy Central, que empezó a tener este tipo de espacios y a cada rato, después Televisa los piratea, se los lleva, Claro. con Adal Ramones, o sea, ahí échenle nomás el calibre del nivel de stand-up, que no digo que Adal Ramones sea malo, pero no es como un referente en stand-up en nuestro país. Stand-up. El stand-up entonces, sufrió una gran crisis con esto del COVID. Entonces, no, sí, por supuesto, imagínense. Como todo en la vida. Claro. Y bueno, en fin, pues así está la onda. No sé si dije algo así. Bueno, hay distintos tipos. De choca que habla del Ramones. También el humor, el humor del doble sentido, los albures, la cultura del albur que comentan por ahí. Bueno, sí. Si lo analizamos, la neta, son puras analogías sexuales, inclusive queriendo ofender a través de una crítica homosexual, o queriendo verte triunfalista a través de un yo por encima de ti, yo te friego, pero en esos términos. Entonces, también, esa onda como que ya... Es que sí está raro, ¿no? Porque como que los que más usan el albur son estos machitos súper heterosexuales, pero el chiste del albur son... Pues, estás albureando a otro hombre, entonces, ¿cuál es tu verdadera intención? Exactamente. ¿Eres un verdadero machito? ¿Eres un verdaderamente heterosexual? O algo te duele por ahí. Exacto. Entonces, que igual, pues, al contrario, no tiene nada de malo, simplemente y hablando saber de reconocerlo, ello, y hablando de ello, amarse a uno mismo. De tipos de comedia, bueno, en ese tipo de albures y todo, Shaft y Kelly fueron grandes representantes de este tipo de comedia en México, con el cine el cine de ficheras que se le llamaban, la picardía mexicana que le llamaban. Y también, mi querido maestro,
más atrás con los comediantes de carpa, el buen Palillo fue un representante importante en nuestro país. Cantinflas surge de estas carpas, Mario Moreno Cantinflas, que es el máximo comediante, me atrevo a decir ahí, a nivel exponencial, Ojo. fuerte. El number one por ahí, muy empatadito ahí con el buen Germán Valdés Tintán, creo yo. Pero bueno, ahorita hablaremos de A los Cantinflas le hicieron comediantes. una película muy chida, ¿no? Con el Oscar Genada de... ¿Le gustó? de protagonista. Claro. Claro, Claro. está bien, está buena la película. Tuvo algunas Hace críticas, mucho que no la veo, fíjate. tuvo algunas críticas, Sería pero bueno la verla neta, nuevamente y mi refrescar querido Oscar Jaenada, la te memoria. mando un abrazo, espero que estés bien, sé que nos estás escuchando. Gracias por Claro. brindarnos esa Un shadow. caracterización de Mario Moreno Cantinflas. Que le Entonces, salió muy bien, ¿eh? no, sí, la neta, sí. Artista. Si tú no- y vean otra película biográfica protagonizada por Jaenada, es del músico flamenco español Camarón de la Isla, y tú lo ves, y si tú ves a Cantinflas y a Camarón de la Isla, no se parecen absolutamente nada, no tienen nada que ver uno con el otro, los personifica el mismo actor, y sin embargo, el mismo actor se parece a los personajes que está representando. Entonces eso te habla del gran nivel actoral de Oscar Jaenada, ¿no? Bueno, yo la de También Luisito Camarón, Rey, también yo Luisito la de Rey ahí con Camarón Luis y yo la de Miguel. Ya va a ser Camarón Luis no la he Miguel, mi visto, querido. la de Camarón no la he visto, entonces no tengo opinión al respecto. Pero ha visto Luis Miguel la serie. Claro que sí. ¿Qué opina de Luisito Rey? Protagonizado por Coño Miki, Picha Brava. Joder, acuérdese, joder. Luisito Rey, ídolo de las multitudes, siendo el villano de la serie. Le faltan unos kilitos, la verdad, para parecerse Pero más usted al... lo sabe, usted lo sabe. No, es Prefiero la compromiso, actuación, claro, mi querido no, maestro. es- Pero bueno, así está la onda. Así está la onda en la evolución, los tipos de comedia. Un ¿Tiene comediante usted que yo... comediantes? Va a empezar a hablar de comediantes que le gustan. Claro. Un comediante A ver, que yo échale. sigo, su podcast, A ver. más allá de su trabajo, en el stand-up, Ricardo Farril, tiene escucho su podcast, yo soy fan de su podcast, porque te ríes. Qué cómico. Eso es comedia, ¿no? Digo que llore, No, maestro. pues mira, ¿por qué no? Ha llorado de la risa. Yo he llorado de la risa, Yo he llorado maestro. de la risa. Es algo muy chido, se lo recomiendo. Lloren de la risa, es lo más chido que... Fíjate, entonces, que- Ricardo Farril en su podcast dice, refiriéndose a esto de los chistes, ¿verdad? Del chiscarrillo, que si a ti te da risa, lo cuentes. Pero si no te da risa, pues no lo cuentes. Porque si tú mismo a ti mismo no te convence, pues no vas a convencer a los demás. No, Que eso es muy pues, cierto pues, y viene de la mano Obvio. con lo que yo te decía de ser real. Muy bien, Si maestro. a ti no te gusta algo, ¿por qué lo Por vas a ejemplo, andar profesando, el señor verdad? O'Farrill, yo lo conocí en un espacio llamado Deportología, que tenía con Diego Sanasi y Alex Fernández. ¿Qué es tu favorito? Muy buen espacio ese. Lastimosamente terminó su ciclo. Era ahí en YouTube. Ahí están los episodios, veanlos, Deportología. Era un noticiario deportivo, pero con muchísima comedia. De todo tipo. Comedia grosera, comedia... Es que la comedia es relativa. Humores, Lo que para ti, pues, o sea, todo en la vida es relativo, ¿verdad? Así Primeramente, es. lo que para ti es gracioso, lo que para ti es comedia, pues maybe para mí no lo sé. Muy bien. Y viceversa. Entonces, viceversa, así pero es. sí, deportología está muy Pero chido. bueno, entonces... Yo no veía, fíjate, a mí no me gustan los deportes, yo no veía deportes, nada. En el tiempo de deportología, pero yo veía deportología porque me gustaba el trabajo que hacía. Muy buen gusto, muchachito. Bueno, y por ejemplo... Entonces decíamos que no es nada más Sí, pararse y chile, contar chile. chistes, ¿verdad? Lo menso. No, Hay un trabajo detrás, Claro, donde escriben sus chistes, guiones, los por preparan. supuesto, prepararse. Es una actuación. Mismamente el maestro. comportamiento físico que van a tener en la audiencia. Así es. Y bueno, entrando a la onda del stand-up, ya que usted lo dice. Para mí, bueno, en la actualidad desconozco también cuántos existan, cuántos y cuántas. Ha de haber mucho talento en nuestro país, pero por ejemplo, bueno, ya he hablado yo del talento estadounidense, pero se trató de vincular o de hacer creer que Adal Ramones fue el pionero del stand-up. Aquí en México no es así. Tenía una especie de monólogo, le llamaba él, en un programa que tuvo, que fue muy exitoso en su momento en la televisión mexicana, Carrera de pero botargas. no era propiamente stand-up eso. O sea, bueno, Eran tenía unas tintes botargas tenía corriendo. tintes de, también Me golpeaban el... ahí está el humor del pastelazo, de lo que Claro. hablábamos, del accidente, del golpe. Pero bueno, por ejemplo,
Héctor Suárez Gómez, no sé si usted lo recuerde, hijo de la leyenda Héctor claro. Suárez. Otro gran comediante, Héctor Claro. Suárez, en paz descanse. Pero no, ahorita me estoy refiriendo a los stand-uperos. Hizo también stand-up Héctor Suárez Gómez, de los que hizo acá también. Hay buenos, hay muy buenos. A mí actualmente me pasa algo muy raro, maestro, le voy a decir. De stand-up en México, creo que en la actualidad el number one, el más inteligente stand-upero que existe en México es Carlos Vallarta. Oh, yeah. Sin embargo, hay otro señor llamado Coco Celis. Ese es el único estandopero que me ha hecho llorar de la risa. Así tal cual, llorar de risa. Y hay muy buenos, o sea, en ese tenor, pues para mí, Vallarta, Coco Celis, Alex Fernández, están ahí. Hay buen talento. Fran Evia también es otro buen estandopero acá en nuestro país. No sé, digo, no conozco mucho, pero Que esos se son los note que no conocemos esos son mucho los que- y de lo que poquito conocemos es el stand. pero ahorita hablamos de otros géneros. O sea, Oh, discúlpame. échale sus ¿Qué? favoritos. Mis favoritos. A ver, usted sí le gusta el Concuerdo stand-up. contigo. ¿Así esos tres los tira? Concuerdo ¿Y contigo. el Farrell también hace stand-up? Concuerdo contigo que Vallarta es un gran exponente. Sacó un podcast hace poco, relativamente, ¿verdad? Dijo que inspirado en Demo y la Rock, le agradecemos. Sí, dijo en el primer episodio que Muy amable. había escuchado nuestro Gracias, mi podcast querido y que Vallarta. quería involucrarse, ¿no? En este ambiente del podcast. Así es. Y quiero decir, me parece un gran exponente, me da mucha risa lo que dice Sí. y cómo lo dice, ¿verdad? Justamente el Damas y Caballeros, que decía al final al principio, disculpa, del episodio, viene inspirado de su forma de referirse a su público. Muy bien. Yo pondría después a Ricardo Farri, la verdad. Yo sé que tú lo odias. No es cierto, yo En no tu odio a nadie. corazón No odio a está- nadie. No odio a nadie. O sea, a mí también me gusta mucho. Fíjate, yo creo que los estandoperos que tienen podcast ya están en mi top. Su top. Muy bien, maestro. Y por ejemplo, otro tipo, bueno, nos vamos a ir obviamente al cine o a la televisión en otras épocas. Los inicios, lo decíamos, en las carpas, ahí hubo grandes exponentes que los llevaron de ahí al cine, ¿no? Por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas, Tintán, es otro gran exponente de la comedia. Claro. Aparte que son actores, o sea, actores no nada más de comedia, podían hacer algunas interpretaciones serias y se las creías, por supuesto, por su capacidad actoral. En el caso de Tintán también cantaba y lo hacía muy bien, tal así que Walt Disney lo contrata para que fuera de las voces principales en sus películas en español. Entonces, Fíjate. el mismo Capulina, ¿Qué nivel, que verdad? en su etapa con Viruta y Capulina, que fue una dupla muy buena, después se pelearon y todo eso, ¿verdad? Pero también está ahí. Pues claro, llega. Los- Todo dúo dinámico tiene un momento donde se tienen que pelear. Este podcast, maybe, no llega a los 50 episodios. como está prometido, porque. Quiere que haya violencia. Entonces, Para que te rías, porque ya se qué fueron muy bueno, serios. y luego ahí le va. Después está también, o por ahí en esas fechas, o no sé, se me fue bueno, no, tiempo después, hablando de parejas, de dúos, ahí, los polivoces también tenían un humor muy inteligente y también era un humor blanco. Y después ya pegándole a la onda política, haciendo sátira política y todo esto, que también es otro tipo de humor, de tirarle a los políticos y la La onda de sátira política comienza con las caricaturas, ¿no? y está los Primeramente. cartoneros, sí, los cartoneros. En los periódicos de los hermanos Flores Magón, allá por el año de México. Por ejemplo, Por en la ese época estilo, de México ahí le va, revolucionario. bueno, Héctor Suárez Senior, también ¿Senior? estuvo vetado varias veces por el poder, por la gente que controlaba los medios de comunicación, porque él hablaba y hablaba fuerte y hablaba, No, les tiraba su es hate, ¿no? No, nos tira el hate. Es, O sea, les es las netas, enseñar pues, lo esas sus que, pues, verdades. sí, dígame, dígame. Entonces, bueno, y también en otro estilo, a mí mis respetos, Porque en yo, paz o sea, descanse, mi querido maestro, un gran escritor que yo admiro mucho, su obra, ya falleció, maestro. ves a su obra. Es a lo que me refiero. Ríos, un Porque gran escritor, los artistas, dibujante, los dibujador. artistas y las personas en cartunista, general ¿no? dejan su legado y dejan un Muy bien, pedazo de se sí. la dado, maestro, se la doy, Eso- tiene usted razón. No Gracias. lo toco porque no le gusta que lo toque, dice. Pero Ríos también, en esa ondita de
de la escritura y el Qué cartón, gracioso. ¿no? Después se viene otra generación, maestro, ya estamos entrando en comediantes. Bueno, ya dijimos lo del stand-up, nos vinimos Es a la que ya actualidad. estamos en la evolución misma. No, estamos y en lo de... ¿En qué tú estás hablando? En lo de De sus favoritos, maestro. la Pues, gente para que todo junto nos con sepa, pegado, junto con pegado, tengamos una maestro. agenda. Junto con pegado. Tú te maestro. estás saliendo. ¿Para qué le pagan? ¿Por qué hace eso? Te estás saliendo de la agenda. A ver, pues ya digan. ¿Sabías que matan a muchos periodistas en México? Sí. Porque dicen que tienen una agenda. O sea, una agenda para sacar sus noticias Sí. en X momento. Oiga, pero estamos hablando de Y comedia, darle usted la se puso torre. muy serio. No, estoy hablando de la neta. So, La bueno, comedia puede ser dramática. maestro, también, por ejemplo, Mucho respeto a los periodistas, bueno. la verdad. y después, ahí le va. Yo crecí viendo a unos comediantes muy, muy chidos, a una generación de comedia muy chida. Para mí es de los más brillantes, me atrevo a decirlo. ¿Cómo? Después de Cantinflas y Tintán, Andrés Bustamante. ¿Qué fue Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, como se le conoce, por allá de la década de los 80s, se dio a conocer él, el actor de teatro. Claro. Y bueno, tuvo espacios, empezó a tener en la tele pública pequeños espacios, sketches, y después ya se hizo de su nombre propio, sus programas y demás. Y fue muy famoso porque iba a las justas deportivas, Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol para hacer para no darle nomás lo del análisis deportivo, sino darle ese tinte cómico. Después lo copiaron mucho, lo copió Eugenio Derbez, fue una vil copia del Wiri Wiri. ¿Ya viste el Mal corte hecha. de Eugenio Derbez que hicieron? Chale, pues sí, pero... ¿Los memes? No, los memes no, pero el corte sí. ¿No has visto los memes? No. Esos son... Bueno, luego me los pasa. Es que, no sé, yo siento que Derbez quería que le hicieran como un desvanecido. Yo quiero pensar, ¿verdad? Porque no entendería por qué Y les hacer ese desvanecieron el corte. cerebro, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Es comentario de hate? Ah, Lauro odia... No, perdón, disculpa. La Rock. yo no odio a La nadie. Rock odia a Eugenio Derbez. Es humor negro. ¿Cómo? Bueno, Canceladísimo. Ahora que mencionas el humor negro, maestro, es que... ¿crees tú que el humor es humor, la comedia es comedia, cuando ofende a alguien más? Porque ya lo decíamos, ¿no? Previamente, con el humor negro que ya se está cancelando. sí, sí. Porque... Oiga, sí, no, nada. No o sea, sé, ¿hasta qué punto es correcto, no? Ahí va. Reírte de las desgracias condiciones. ajenas. No desgracias, sino la misma condición de las personas, porque en el humor negro No. está burlarse del físico No lo comparto. y así. No lo comparto. Eso es bullying. Eso es trolear. Eso es ser Entonces, gacho. ¿crees que la comedia no tiene que ofender a nadie? Pues no, tiene que hacerte reír, ¿no? Depende. Es lo que yo decía. Por ejemplo... Relativo. Por la gran sociedad. A por nivel ejemplo, sociedad. No, pero por ejemplo, si la vas a utilizar para esta comedia de protesta y vas a utilizar para tirarle a un individuo que está haciendo mal su trabajo, que vive de impuestos y demás, ahí sí se justifica, ¿no? Ahora sí como el Robin Hood, ¿no? ¿Qué? Tírale a los ricos para darle a los pobres. En ese sentido, ¿Qué? no que le tires a tu público, no que ofendas a tu público o a un sector determinado, sino utilízalo como un recurso para... Claro. Ahí está, ya ven. Hasta ahí sí. Pero espérame, es que no me dejó acabar de cerrar. Mire, acabo esto y me voy si quiere. ¿Qué? Ya ve, anda perdido. No, ya. usted anda muy acá. Es que no, es que me emocionó con el tema. Le echa hate al Derbez. No, a mí Viene Derbez, aquí, ofende Dios lo a... cuide. Yo nada más digo que en su momento fue una copia de Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Hicieron lo mismo, fue una vil copia. Eso es lo que estoy diciendo. Víctor Trujillo también. Yo crecí viendo. Es que dice que ya va a acabar y luego saca Ausencio otro personaje. Cruz, no, Entonces espérame. yo no le creo que ya Héctor vaya Suárez, a acabar, la verdad. Don Ramón Discúlpeme, Valdés también, porque usted otra no gran- termina. Se viene a extender Oiga, más de un tema. Sí se puede dar Cuando ya cuenta de que avanzamos a otra eso puede ser cosa. molesto para la audiencia. Efectivamente, Estar guarde empalmándonos. silencio. Avancemos. Ok, que se quede claro aquí en este podcast, Demo calla a la rock. Yo no lo niego como tú niegas tu odio a Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, si estás viendo esto, yo te amo. Te amo con todo y tu corte. La verdad. Sí. Las opiniones de Love Rock no están ligadas a las opiniones de Demo Cool. ¿Ah? Yo amo a Andrés Bustamante. Wiri Wiri. Yo te amo, Wiri Wiri. Muy bien. Lo tenía que decir. Entonces, ¿el humor es humor si ofende a alguien? No, yo creo que
Depende de las circunstancias. Es relativo. Sí. ¿no? Probablemente. Sí, sí, sí. O sea, porque, bueno, ahora que mencionas esto de gente, ¿verdad? Pero por ejemplo está otro tipo de humor, la parodia, maestro. La parodia. La parodia que utilizando esa Es que la parodia imitación- ridiculiza, sí. Esa está. Ridiculiza, pero sí. Depende de quién. A los Sí, sí. que son a los hojaldras, la neta, eso sí. Claro, es que una cosa es verdaderamente, como ya lo decías tú, el bullying, una cosa es verdaderamente la comedia y otra cosa ya es el bullying. Por ejemplo, si alguien te dice, estás gordo, pues eso no es comedia, ¿verdad? Ok, en broma, Eso es la bullying. verdad se asoma. Ya me está echando usted aquí en directo. No, eso es que no te quieres, hermano, y no te puedes ver al espejo y decir, soy guapo. Trabaja en ti mismo para que no te... Ok, te caiga lo digo a la piedras en el cámara, son. soy guapo. Bueno, Qué cómico anda usted. Qué cómico. Maestro, viene tema, viene tema. a ver. Es que fíjate, antes, es chido. retomando, ¿no? Sí, Esto sí, de sí. la evolución, pues es que antes era gracioso ver a un hombre blanco, privilegiado, pintarse la cara de negro, pero nada más como esta parte, o sea, ni siquiera se pintaba bien y actuar como tonto. O la otra. Justamente haciendo burla a las O personas. rasgar los ¿verdad? ojos y hablarle así para también. Exacto, entonces eso ya es un tema más violencia Étnico, racial. étnica, Creo que hay sí, un, así como hay Hay homofobia y límites. eso. Hay límites. No, más bien, así como hay términos de homofobia y eso, creo que hay uno también para la raza. Se llama. Ahorita ¿Es le la digo. xenofobia? ¿O es Sí, otra creo que cosa? sí es la xenofobia. Me parece que es la Sí, xenofobia. Entonces, eso ya excede, ¿verdad? Sí, Los señor. límites, Sí, señor. primeramente. Así es. Otro comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito también. Dios lo tenga en su gloria. También, claro que sí. también, ahí está, tenemos que mencionar. De la comedia, a mí, en lo personal, actores de comedia estadounidense, Ay. Adam Sandler también. Adam, Ay, no. si estás viendo esto, Adam Sandler, I love you. I love you so much, Adam. Hello. Hello, Adam. My English is sucks. Haz más películas como la de Diamantes en Bruto. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Uncle James. No, muy buenas pelis. Tiene muy buenas películas. Mira, la neta, esa de... El hijo del diablo, Nicky. Para El hijo del mí, diablo, muy buena. de Adam Sandler yo rescato la de Uncle James. Diamantes en Bruto. Para la bandita. ¿No le gustó la de Halloween? La de... No, le hice gustó. una reseña justamente de esa película. Adam Sandler. Esta es la neta, mi Adam Sandler. Claro. You know. En Estados Unidos. Sí, estamos hablando. Y, también, mire, cuando yo era un pequeñín, ponían en la televisión ya de muy noche, había un comediante, Benny Hill, el show de Benny Hill, desde Inglaterra para el mundo, respetos. Y después ya, en mi edad adulta, conseguí los DVDs con el show de Benny Hill. Una joya, una obra de arte. O sea, comedia excelente. Hablando de comedia, y ya le estoy, a las nuevas generaciones ya les estoy platicando de gente nueva. Entonces, de gente nueva para ustedes que ya estuvo en otra época y chéquenla. Entonces, este episodio básicamente se basó en el Rock hablando de sus comediantes favoritos. Porque de ahí no salió. Yo lo quise llevar a otros temas y siempre regresó a los comediantes. Una disculpa a nuestra audiencia. No. Mara Escalante también, es una muy buena comediante, Mara ¿Franco Escamilla? Mara Escalante. Franco Escamilla, no me gusta tu show. Señor Iglesias. Al señor Iglesias le gusta el señor Iglesias. También es comediante. Sí, es estandopero. No me acuerdo cómo se llama. Iglesias. Sí, se apellida Iglesias, pero... o sea, el actor. Sí. Señor Iglesias en Netflix, una sitcom muy buena, la verdad. Está chida. Búsquenla. Pero no me acuerdo el actor principal. Sí, apellida Iglesias. Sí, pero no, se me va el nombre a mí también, pero bueno. Creo que su nombre como artístico es Fluffy, si no estoy mal. Por ahí ahorita que estamos así, pues estamos en vivo, en directo, grabando esto. Obviamente se nos puede ir de pronto uno y Claro. van a notar ustedes, ¿por qué no hablaron de esta otra, de este? Pues sí, Bueno. es la emoción del furor del momento. Entonces yo quería mencionar eso. Del stand-up, Maravilloso. mi querido maestro, Ya acabamos esta. Carlos Vallarta, Coco Celis y Alex Fernández. De la, Vallarta, O'Farrill. Y ya. de la comedia de hace algunas décadas, Andrés Bustamante, number one. Ya dijo. Andrés Bustamante,
Es que quiero seguir diciendo eso. Esperamos que les haya Víctor gustado Trujillo, mucho este y de antes episodio. Cantinflas, Tintán. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Entonces- que hayan podido salvar alguna Oiga, recomendación. maestro, ¿no? discúlpeme, ¿puedo? De Esto es que algo serio, es algo serio. No nos queda tiempo. Hablando de la comedia, Disculpa, maestro, no nos queda tiempo maestro, al aire. ¿Es en serio? Está nada de. Maestro, ¿es en serio? Pues tírala. Es que no te quiero que te... Se va a apagar la cámara. Cepillín, en paz descanse, falleció Cepillín hace algunos días. Ah, Hablando de comedia, I'm la sorry. comedia está de luto. I'm sorry por no Eh, dejarte a la. Cepillín, el payasito de la tele. Sorry. En paz descanse. Claro Y que también, sí. bueno, en el ámbito del rock, sax de la maldita vecindad. Acaba de fallecer. Eso ya. Pero bueno, no, en paz descanse. No acaba de fallecer, ya lleva una Por eso, semana. maestro, No unos es días, reciente. a eso me refiero. Paz descanse. Bueno. Fíjate ya, aguaste la comida. No, ya para acabar. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Y ya. Déjenos acá abajo sus comediantes favoritos. Es mejor reír que llorar, la Es neta. mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Nos vemos la próxima semana en su espacio de Filósofo. podcast. Cámara.